lado a las personas. Yo quiero recordarles que el pasado 14 de mayo su servidora presentó una iniciativa, de 14 de mayo del año pasado, presentó una iniciativa para que se pudiera regularizar la circulación, que se pudiera empadronar a las personas que brindan este servicio y que tristemente no se ha hecho absolutamente nada por poder atender esta problemática que no es nueva, pero que también pinta para que se ponga peor. La competencia de los diputados ahí es mayor a lo que podemos hacer en comparación con el conflicto en Peñasquito, porque nosotros sí tenemos la responsabilidad de hacer modificaciones a la ley de transporte público en el estado de Zacatecas que puedan legalizar el funcionamiento de todos los trabajadores y usuarios de este tipo de plataformas digitales. Yo lamento profundamente desde esta tribuna y exhorto a la comisión a que se pronuncie en el sentido que sea, a favor o en contra, respecto a la iniciativa que yo presenté con la única voluntad de que se abonara a pacificar las cosas entre un gremio tan importante que tiene su legítimo derecho, pero también ante los usuarios que están reclamando cada día más, con mayor vehemencia, un servicio público limpio, un servicio público honesto, un servicio público que pueda transparentarse, que puedan saber de antemano cuál es el servicio de su cobro y que brinde un servicio idóneo a los zacatecanos. No podemos permitir que estas plataformas trabajen al margen de la ley. No las podemos regular porque hemos sido omisos de modificar esta ley. En concreto, hoy en día no hay una ley en el estado de Zacatecas que nos dé a nosotros instrumento para poder ordenar, organizar, empadronar e incluso cobrar impuestos a este tipo de plataformas digitales que brindan de por sí el servicio a los ciudadanos zacatecanos. En aquel momento, y lamentablemente por intereses mezquinos de pseudolíderes que organizados tergiversaron el espíritu real de mi iniciativa en materia de modificación a la ley de transporte, se hizo una polémica sin sentido, plagada de mentiras y que evidentemente evitó que quienes tienen interés de conocer de fondo esta iniciativa pudieran hacerse la real concepción de las modificaciones y beneficios que en este caso traería. Yo por eso desde aquí, para resumir, agradecerles a ustedes su atención, en principio exhortar al Ejecutivo para que atienda a la brevedad y establezca mesa de diálogo con los trabajadores y transportistas de la mesa Peñasquito. Y por otro lado, exhortar a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Poder Legislativo para que legisle mi iniciativa de modificación a la ley de transporte público en el estado de Zacatecas a favor o en contra, pero que nos permita a nosotros tener un instrumento de análisis y discusión en esta materia. Muchísimas gracias, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Medina Lizalde con el tema reflexiones 2 hasta por 10 minutos. Tiene el uso de la voz el diputado Felipe Cabral con el tema voto de los zacatecanos en el extranjero hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Como resultado de la presentación de una iniciativa de punto de acuerdo, mediante la que, en mi calidad de representante de los migrantes en esta Asamblea Popular, solicitamos al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas rindiera un informe de las actividades realizadas a efecto de promocionar el voto de los mexicanos y en particular de los zacatecanos residentes en el extranjero. La semana pasada recibimos copia del informe que el Instituto Electoral local remitiera
a esta legislatura. Es de llamar la atención que los resultados que en el contexto de la democracia efectiva que se busca impulsar para fortalecer al Estado, desde la participación ciudadana y en especial la participación del sector migrante, son resultados inconsistentes en número con la población migrante que radica fuera de México y las solicitudes de registro para el ejercicio de los derechos políticos de los migrantes en este proceso electoral. No se refleja la importancia de este sector por el bajo número de registros a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, que para el caso de Zacatecas, hasta el 31 de abril de este año, fue solo de 5,046 zacatecanos registrados. Esta situación claramente refleja una situación que no tiene contrapeso con la importancia que tiene para el Estado la población migrante, pues en lo económico, los migrantes son una importante columna de soporte en la actividad económica. No así en lo político, donde no se ha visto reflejado el potencial que representan los migrantes zacatecanos en un proceso electoral. México cuenta con 50 consulados en toda la Unión Americana, lugares donde pueden acudir los paisanos a realizar los trámites que les permitan ejercer sus derechos de votar. Pero en nuestra opinión ha faltado una mayor difusión de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero y facilidades para emitir su sufragio. Si bien por parte de la autoridad electoral se han hecho volantes, spots publicitarios, uso de redes sociales para invitar a los connacionales a participar en el proceso electoral, más allá del reconocimiento formal de su derecho a la participación política, resulta escasa tanto la inscripción como la votación efectiva de los mexicanos y en este caso los zacatecanos que viven y trabajan en los Estados Unidos. La inclusión en las elecciones de los migrantes es una extensión de los derechos electorales que los migrantes tienen garantizados en la Constitución. Dicha inclusión, en nuestra opinión, deberá hacerse de manera articulada, pues los migrantes están organizados en clubes y en federaciones, y ahí deberá trabajarse de manera intensa por parte de las autoridades electorales. Por eso hago un llamado desde esta tribuna para que en los próximos procesos electorales o procesos de elección, las autoridades electorales den una más amplia difusión a la importancia que en materia política tienen los migrantes, invitándolos a participar y fomentando su inclusión en la vida política de nuestro Estado. Es cuanto, diputado presidente. Para hechos, señor presidente. Gracias. Para hechos, Marilena. ¿Alguien más? Adelante, diputada Marilena. Sí, compartir el pronunciamiento que hace precisamente el presidente de la Comisión de Migración de esta honorable legislatura. Y no solamente los derechos políticos electorales de las personas migrantes y principalmente de las y los zacatecanos que tienen esta condición están sin garantizar. Nosotros estamos por concluir, nosotros como legislatura estamos por concluir a menos de 3 semanas el último periodo ordinario, y requerimos, esta legislatura requiere hacer todo el esfuerzo para garantizar también, al menos en el marco jurídico. Posteriormente vendrá la implementación de ese marco jurídico que obviamente habrá de traducirse en garantizar los derechos humanos, obviamente con ello los derechos
sociales, los derechos económicos, por supuesto los derechos políticos y sobre todo la dignidad de las personas migrantes. Me parece muy oportuno esta intervención, pero también recordar que estamos contrarreloj para que este estado de Zacatecas, que es uno de los estados migrantes más con mayor población en diferentes países del mundo y sobre todo en la Unión Americana, pueda presentarle un producto acabado como es esta ley para las personas migrantes. Entonces estamos contrarreloj, creo que lo mucho o lo poco que podamos decir en términos de acuerdos y convenios y exhortos no va a ser nunca superior a que esta legislatura deje una ley para las personas migrantes. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Gracias, diputada. Tiene hasta 3 minutos para concluir, diputado. Muchas gracias. En campañas o procesos electorales anterior, hemos organizado eventos de empadronamiento ahí en los Estados Unidos. Y la sorpresa que nos hemos llevado es que los paisanos llenan todos sus formularios de inscripción y supuestamente de registro y nunca reciben de regreso el formulario para votar. Y es por eso que hoy nos dimos a la tarea de indagar cómo está ese asunto de promoción del voto entre los zacatecanos. Son 5,000 solamente. O sea, nada comparable al número de zacatecanos que presumimos que viven en Estados Unidos de 1,5 millones. Y también trabaja de la otra manera, les llega su solicitud, la llenan y nunca les llega el documento para llenarlo, para solicitar su planilla para votar y nunca les llega, tampoco. Hay mucha inconsistencia, entonces por eso es que recomendamos que en los próximos procesos electorales, las autoridades electorales pongan más atención. En 1996 parece que fue la reforma a la ley del voto de los mexicanos en el extranjero. Hubo una promoción enorme, que votáramos, pero no había credencialización. Nació muerta la ley hasta recientemente con la reforma. Sobre lo que ofrecerá esta legislatura a los migrantes, esta 62ª, tenemos en puerta la Ley de Protección al Migrante y sus familias, que en estos momentos se está trabajando contra el reloj, como dice la diputada, para ofrecerles algo, que les quede algo de esta 62ª legislatura. Igualmente tenemos la iniciativa del regidor migrante. El día de hoy la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales me ha informado que ya están a punto de dictaminar esta ley del regidor migrante. Entonces yo me siento satisfecho con esta 62ª legislatura, que al término de nuestras funciones, les vamos a ofrecer algo a nuestros paisanos zacatecanos que viven y trabajan en los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada María Elena Ortega con el tema Mazapil, hasta por 5 minutos. Declino mi participación, ciudadano presidente. La diputada Giovanna ha sido muy amplia en su exposición. Muy bien, diputada. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y a los ciudadanos diputados dentro de 15 minutos a la siguiente sesión en la sala de comisiones en el 5º piso. Muchas gracias. 15 minutos.